tardes y bienvenidos a esta charla, a esta conferencia sobre las innovaciones y las rarezas del armamento en la Primera Guerra Mundial. Esta es la última charla, la última conferencia sobre la Primera Guerra Mundial dentro del ciclo de conferencias que hemos venido dando alrededor de como actividades para la exposición que tenemos aquí en la sala adjunta, que se clausurará el próximo domingo. De hecho, ya hay una de las maquetas, la más grande, la maqueta sobre Verdún, que hemos prestado al Museo de Tecnología para una exposición que se inaugura precisamente hoy. Hemos tenido la mala fortuna de que nuestras fechas han coincidido y también hemos prestado uno de los uniformes que había, el uniforme de oficial francés original, y bueno, también hemos colaborado con el catálogo de la exposición, los archivos de Tánger, que les animo a visitar, que seguro que es muy interesante, formada sobre todo por un archivo fotográfico que se encontró en Tánger y que por primera vez se expone no en su totalidad, pero de manera extensiva. Quería agradecer a la Fundación Libertas, a la Sociedad Libertas 7, que es la sociedad, nuestra sociedad madre, la sociedad que nos ayuda, a Enrique Ramos por estar hoy aquí con nosotros y sobre todo a ustedes por acompañarnos. Para presentar a Enrique Ramos, principalmente quisiera decir que él es profesor de informática en la Universidad Politécnica de Valencia. También es presidente de la Asociación de Miniaturismo de Burjasot, una asociación muy activa, probablemente de las más activas que haya en la Comunidad Valenciana. También es, junto con la AMB, es colaborador habitual de este museo, y además hay algunas piezas suyas que están aquí en depósito en nuestras vitrinas. Es miembro de los grupos de recreación histórica del Museo Histórico Militar de Valencia y es un gran aficionado a la historia, un gran conocedor de la historia, especialmente de la historia militar y de este siglo y en particular de la Segunda Guerra Mundial. Y sin más preámbulos, pues les dejo con Enrique Ramos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias Alejandro. Bien, para mí es un inmenso placer estar aquí de nuevo. Intentaré aportar un poquito a este estupendo ciclo que clausuramos hoy. Y bien, en primer lugar quiero pedir disculpas por la calidad de ciertas fotografías, porque las fuentes documentales pues son las que son y algunas fotos están un poquito pixeladas, pero en principio creo que se ve bastante bien. Bien, tal y como ha dicho Alejandro, cuando me llamó para dar esta conferencia, pues ya le comenté que mi especialidad, entre comillas, es la Segunda Guerra Mundial, la que llevo media vida dedicado, pero que para mí era un reto interesante profundizar un poquito y ver que nos encontramos y ampliar conocimientos. Por lo tanto, hemos planteado esta charla un poquito como buscar aquello que sale un poco de lo común, no volver a soltar lo de siempre de la Primera Guerra Mundial, sino enfatizar en cosas raras, distintas, innovaciones, para dar un toque un poquito distinto, sin entrar en causas del conflicto, ni batallas famosas, ni nada de esto, un poquito el armamento y la tecnología que esto conlleva. Bien, todos tenemos una idea más o menos clara de lo que aconteció en la Primera Guerra Mundial y los inventos más famosos, por ejemplo la cremallera, el acero inoxidable que se desarrolló ex profeso, algo tan sencillo como el reloj de pulsera que se hizo adrede para los combatientes de la Primera Guerra Mundial, la vacunación en masa de las tropas, fue la primera guerra que se vacunaban las tropas, especialmente por temas de armamento químico y demás. Y luego otros inventos que no se conocen tanto, como por ejemplo el pañuelo de papel, se desarrolló para la guerra, o artículos de higiene femenino como compresas y demás, fueron todos motivaciones de la Primera Guerra Mundial que no se conocen. Entonces, en principio son temas un poquito habituales, pero hay otros
que la gente no tiene muy claro, están situados en la primera, en el periodo entre guerras, en la segunda. Entonces vamos un poquito a dar luz a esa etapa porque realmente es muy difusa y como veremos, gran parte de las cosas que vamos a ver pues se repiten posteriormente durante muchísimos años. Incluso ejércitos modernos siguen usando armamento, no ahora obviamente, pero en los años 40, 50, 60 que estaba presente en la Primera Guerra Mundial. He tratado de separar la charla en trozos, en facetas, y vamos a empezar un poquito con la aviación. La idea que llevo es comentar fotos que trata de buscar a 3D, pueden interrumpirme, preguntar, etcétera. Intentaré que sea lo más ameno posible y voy a enfatizar cosas que me han supuesto una cosa distinta, ¿no?, a lo que tenemos la idea. Es evidente que todo el mundo sabemos que la aviación en la Primera Guerra Mundial pues, fue una innovación muy grande, el dominio de los cielos era fundamental, era una novedad. Dominar los cielos no solo para observar con dirigibles, globos y demás, sino para atacar tropas, para atacar posiciones, etcétera, da una ventaja táctica muy importante. Alemania lo aprovechó muy bien al principio de la guerra, como todos sabemos. Más adelante la cosa ya se le torció un poquito, pero al principio el dominar el cielo era vital. En ese sentido, las naciones pues, desarrollaron mucha tecnología para adaptarse a lo que se os venía encima, el dominio del cielo. Y la primera tecnología era evidentemente atacar. Había que atacar a las tropas. Los aviones se tienen utilizado hasta ahora de observación y el primer intento fue meter armamento pesado, en este caso ametralladoras. Los primeros intentos fueron de este estilo, ametralladoras laterales, que se colocaban así para que no molestasen el vuelo del avión, pero que tenían un pequeño inconveniente, y es que los pilotos no veían dónde disparaban completamente a ciegas. Para favorecer un poquito esto, empezaron a utilizar balas trazadoras, introducir balas de magnesio cada X balas para que se viese un poquito por dónde iban los tiros, pero aún así la tecnología no era la que era y acababan dándole muchas veces a su propio avión o aviones del propio bando, lo cual evidentemente no era lógico. Además, el incremento del ataque supone un incremento de la defensa y empezaron a ver cómo defenderse de las balas. Y aquí tenemos un caso alemán, un prototipo muy curioso, donde ahí dentro, aquí esta especie de cápsula, iba el piloto, por lo cual el avión era ingobernable, lógicamente, porque el piloto no veía nada, estaba aquí dentro tapado, el avión pesaba mucho más de lo habitual porque lo blindaron y fue un intento, digamos, fallido, ¿no? Pero bueno, era la primera forma que tenían de defenderse. Más adelante sí que aparecieron inventos importantes y el más famoso de todos, entre otros, fue sincronizar el disparo con las hélices del avión, de tal forma que los proyectiles pasaban entre aspa y aspa de forma sincronizada. Era la propia hélice la que generaba el momento exacto de disparar el proyectil. Ventajas era evidente, el disparo era recto completamente con la visión del piloto, el piloto no tenía que preocuparse de apuntar, solo apretar el gatillo porque era recto su propio aparato y evidentemente conseguía mayor precisión y sobre todo no darse a sí mismo. Los primeros intentos pues, fueron fallidos, se destrozaban las hélices, etcétera, se atascaban completamente el armamento, pero poquito a poquito se fue desarrollando y aquí tenemos un prototipo que es el que utilizaban los aviones albatros alemanes, esta foto de aquí abajo, que supuso durante una época muy importante del principio de la guerra una ventaja táctica tremenda para las tropas, para los aviones alemanes. Digamos que su tecnología era muy superior a la tecnología aliada en este momento. De tal forma que conseguían mayor precisión, mayor cadencia de disparo, abatir más aviones, etc. Otras cosas que fueron innovando durante la aviación de la Primera Guerra Mundial son dos aspectos. Fue la primera vez que se utilizaron aviones para bombardear. Y bombardear en el sentido clásico de, como vemos aquí en este aparato, tener proyectiles en el propio avión, porque hasta ahora los proyectiles pasaban a mano. Pasaba el avión, cogía la granada y para abajo, directamente con la precisión que eso supone. Entonces aquí se hicieron las primeras pruebas de bombardeo que funcionaron relativamente bien porque la tecnología no es la que teníamos en la Segunda Guerra Mundial, pero ya se empezaron a bombardear posiciones. Y luego un tema fundamental es que la Primera Guerra Mundial enfatizó el uso de la radio para comunicar por primera vez los pilotos con sus bases, porque hasta la época los pilotos salían sin ningún tipo de orientación,
muchas veces no podían volver porque no sabían dónde estaban directamente, se guiaban un poquito intuitivamente y se desarrollaron tecnologías para que la radio prosperase. Y en este caso, los alemanes desarrollaron un casco que tenía los auriculares integrados en el propio casco, con el que evitaban los ruidos de exteriores y conseguían mayor claridad en las comunicaciones de la radio. Por lo tanto, la radio supuso un avance muy importante durante este periodo, sobre todo al principio de la guerra, que también les da una ventaja táctica al bando alemán muy considerable. Digamos que los aliados iban un poquito perdidos y los alemanes iban al sitio exacto. Volvían al sitio exacto, estaban sincronizados. Algo que luego en la Segunda Guerra Mundial se vio que las comunicaciones eran vitales. Pues en este sentido muchísimo más. Todo es un aspecto poco conocido, pero si nos damos cuenta, todos los grandes avances armamentísticos de la aviación empezaron en el bando alemán, curiosamente, como ya veremos que en todos los aspectos, lo que te hace pensar un poquito cómo pudieron perder los alemanes. Pero bueno, es un poco, de momento en la aviación vamos ganando iban ganando los alemanes. Bien, esta foto es mi foto preferida de esta charla. Aquí tenemos un albatros en llamas abatido y quiero que resaltar un tema importante. Aquí vemos al pobre piloto que está por ahí volando y vemos que no tiene paracaídas. No había paracaídas. Un piloto sabía que si lo abatían, pues era prácticamente muerte segura, salvo que fuese muy bajito. Entonces, a partir de este conflicto, la tecnología empezó a desarrollarse hasta que en la Segunda Guerra Mundial el paracaídas se hizo evidentemente de uso común, pero en este momento no habían paracaídas. Por lo tanto, los pilotos estaban expuestos a este tipo de problemas. Esta foto es muy famosa, ganó muchos premios porque está pillada en el momento exacto. Una foto muy curiosa. Bien, si en la aviación se han visto cositas curiosas, en la infantería ya es para troncharse lo que se puede llegar a ver. Las naciones desarrollaron de todo, pero absolutamente de todo. Unos casos muy radicales fue cómo vadear ríos, algo tan sencillo como eso. Y aquí tenemos dos prototipos reales de unas especies de zancos para pasar por los ríos, si el río te dejaba, que no era muy profundo, y una especie de, no sé ni cómo definir esto, esquís acuáticos o algo así, que utilizaban las tropas alemanas para vadear los ríos. Ni que decir tiene que no tuvieron mucho éxito, entre otras cosas porque o remabas o disparabas. Si te disparan no puedes remar, tienes que correr. Y claro, pues fueron cosas curiosas que al principio se utilizaron y que más adelante con la guerra de trincheras se estabilizó el tema y ya esto pasó en desuso. Pero los ingenieros desarrollaban cosas muy curiosas. Y entre las cosas muy curiosas, pues hay ocurridas maravillas. Primero el uso de armaduras. Al principio de la guerra se usaban armaduras de forma muy común. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos aquí unos soldados armados con armaduras. No he conseguido averiguar de qué ejército son, porque pueden ser de cualquiera. Quizás por el casco no parecen alemanes, pero tampoco estoy seguro. Y el soldado de la izquierda, pues evidentemente con esta pinta, pues lo que podía combatir, etcétera, era muy limitado. Pero están muy preocupados por tener defensas ante los proyectiles. Sí, son súper alemanas. Sí, estas son, eso no lo sabía. Sí, son, sí, tienen pinta de ser más alemanas. Sí, son grupos de combate alemanes. No consigo información de todo, es muy difícil. Es curioso estas armaduras. Pero hay más ejemplos. Aquí tenemos un prototipo de ambulancia de combate, aunque parezca mentira. El, digamos, sanitario se metía aquí en esta especie de cohete, echaba a correr, se metía en el campo de batalla con él, asistía a los soldados y luego salía. Evidentemente, no sé con qué éxito, porque es una cosa curiosa, pero no deja de ser curioso los intentos que tenían para salvar un poquito de los proyectiles a las tropas. Es una especie de... parece esto de los de hockey, ¿no? De estos cacharros que se meten en el hielo. Y esto se utilizó al principio de la guerra, curiosamente, he visto varias referencias. Y a nuestra derecha tenemos el aspecto típico del soldado con la máscara de gas, que tenía muchísimo, como era lógico, el tema de los gases, esta armadura pectoral y el casco más o menos blindado, donde se enfatiza una vez más en la preocupación que se tenía al principio, sobre todo en la guerra, de defenderse más que de otra cosa.
de mantener ahí algo que te salvaguardas un poquito. Este prototipo de ambulancia he visto varias referencias y pone que se usó sin mucho éxito, literalmente, porque evidentemente el campo de batalla no era muy adecuado, circular con esto por ahí no parecía muy seguro. Pero bueno, son prototipos, algunos se utilizaron y son, creo que, curiosos al menos. Siguiendo con esta énfasis de defensa, los alemanes sobre todo desarrollaron pues, cosas muy curiosas. Aquí tenemos una especie de muro de parapeto metálico con ruedas que podías posicionar donde quisieras para disparar con seguridad. Esto sí que se utilizó mucho. Aquí no se ve muy bien en esta foto, pero tenemos una especie de caparazón de tortuga que camufla al soldado ahí escondido. Y luego las famosas campanas, estas son británicas, donde aquí los soldados se tapaban un poquito para poder observar sin recibir balazos, literalmente, las hay de varios tipos y que evidentemente pues, eran muy cómodas, pesaban mucho, pero bueno, parecen artilugios de otra época, pero se utilizaron en realidad y sobre todo mucho en la época de las trincheras. Hay auténticas maravillas de blindados de este estilo. Recuerdo en la visita que hice en París, en Los Inválidos, que había algunas piezas de estas y eran realmente curiosas, muy curiosas, eran muy divertidas verlas. Parece una novela de ciencia ficción, más que de la Primera Guerra Mundial. Bien, en cuanto a formas de hacer daño, lógicamente no todo es defenderse, las guerras, uno de los avances más importantes, que margen de otros que hablaremos después, fue el invento de las granadas de fragmentación, sustitución de las granadas lisas, por decirlo de alguna forma, por las granadas donde la propia metralla es la propia granada, la típica granada piña, que cuando explota todos los trocitos se disgregan y salen en todas las direcciones causando un daño de infantería, como es lógico. Esto supuso que las granadas pasaron a ser mucho más dañinas que hasta la época, que eran granadas sobre todo de aturdimiento o granadas de vamos a saltar, lanzamos una granada, se despistan un poco y asaltamos. Aquí ya son granadas para hacer daño, literalmente. Además, desarrolló la tecnología, la famosa granada de palo, que utilizaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial masivamente, se desarrolló la tecnología para poder dispararlas con rifles, lo cual evidentemente incrementaba el alcance de los proyectiles, de tal forma que las granadas se pusieron de moda, digamos, eran muy populares en ambos bandos, pero sobre todo los alemanes tenían granadas en teoría superiores a los aliados, aunque estos es en teoría. Pero bueno, este desarrollo armamentístico era tendente a hacer más daño a las tropas. Pero llegamos a la estrella, lo que supuso la auténtica revolución, que es el invento, más que el invento, el desarrollo definitivo de la ametralladora. Porque la ametralladora se inventó en el 1884, que la Primera Guerra Mundial fue bastante más tarde. El señor Maxim por fin consigue desarrollar un mecanismo que bloquea el programa que tenía, que era cómo disparar consecutivamente varios proyectiles. Porque hasta ahora se disparaba por el típico retracción, un cerrojo, cargabas uno, disparabas, eliminabas el proyectil, cargabas otro, disparabas, eliminabas el proyectil, y eso evidentemente la cadencia de fuego es baja. Entonces este hombre consiguió desarrollar la tecnología para que el mismo proyectil que disparas, al expulsar los gases, prepare el siguiente proyectil. Elimine el cartucho, prepare el siguiente, lo deje listo para hacer fuego. Por lo tanto, era muy novedoso, era una cosa que es muy sorprendente, porque podía llegar a hacer no los 1000 disparos por minuto de una MG-42, pero sí podía llegar a hacer una cantidad de disparos por minuto muy respetable para la época. Esto sorprendió prácticamente a todos los bandos y todos los bandos empezaron a desarrollar sus propias ametralladoras. Aquí tenemos Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, las ametralladoras típicas de la época. Esta en concreto también es de Los Inválidos de París, esta foto es mía, y era una pieza realmente bonita, muy bonita, eran un montón de cañones de rifle, de tal forma que el disparo iba alternando entre ellos. Hacía una especie de círculo de disparos. Esta es la ametralladora alemana más utilizada, y aquí la Lewis inglesa, donde el mecanismo siempre es el mismo. La expulsión de un cartucho, los gases, prepara el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Evidentemente, la introducción de la ametralladora supuso un cambio radical en la forma de combatir.
hemos visto películas de caballos con lanzas cargando a lo heroico, tipo War Horse y demás, y qué ocurre con las ametralladoras. O sea, evidentemente, cuando tienes cadencia de fuego, pues puedes hacer auténticas barbaridades a las tropas. Entonces esto hizo replantearse la situación y de alguna forma motivó la guerra de trincheras de una forma que antes no estaba tan pensada, porque si te hacen más daño del que esperas, pues tienes que pararte y decir, vamos a ver qué pasa. No podemos ser tan ofensivos porque evidentemente vamos a sufrir muchos daños. Mezclado con la aviación, pues se empezaron a ver los primeros prototipos y después se usaron de ametralladoras antiaéreas. Y aquí tenemos una alemana, donde esto de aquí son los proyectiles, y dispara por saturación. O sea, no puedes apuntar, disparas para arriba, mucho, saturas una zona y si alguna vez pasa por ahí, pues eso que te llevas. Evidentemente la tecnología no te permite apuntar con precisión, pero disparan muchísimo. Los aviones vuelan a muy baja altura, eso no hay que olvidarlo nunca, no es la Segunda Guerra Mundial, los pilotos no pueden subir mucho, no tienen la tecnología ni están capacitados para ello y por lo tanto es fácil abatir un avión, es muy fácil abatir un avión con ametralladoras. Entonces vemos que la infantería salió muy reforzada, lo que nos llevó a que había que buscar alternativas. Si tenemos ametralladoras que van a matarnos, pues tenemos que hacer algo. Y ese algo supuso, bueno, antes de nada, esta foto es muy curiosa. Esta foto que he encontrado en el archivo, estos señores son británicos, como no, vemos los gorritos, y esto que tiene ruedas es el primer intento de radar auditivo, o sea, con la oreja, literalmente. Se ponían aquí los señores con los auriculares y trataban de oír algo, evidentemente aviones, o bombardeos, o proyectiles, lo que sea. Entonces tenemos un primer intento de radar de campo, en donde intentaban ver un poquito, iban girando por donde venía la aviación enemiga. Es una foto creo que curiosa. Me decía que si la infantería estaba atascada, entre comillas, pues había que desatascar. Y evidentemente se puede desatascar de dos formas, bombardeando artillería o atacando con blindados, como vemos más adelante. Lo que supuso un incremento, digamos, abrumador de la calidad y la cantidad de la artillería disponible en la guerra. Aquí tenemos un ejemplo, el Gran Bertha, que era un mortero pesado monstruoso, que por cierto es esto de aquí, esta maqueta, o muy parecida, donde vemos que este pequeño morterito lanzaba proyectiles de 230 kilos a 12 kilómetros de distancia, que para la época era una barbaridad. Era que va a hacer daño tremenda, porque es un calibre 420, y hizo auténticos estragos en las líneas francesas. Fue una máquina muy poderosa. Pero no más, porque todas las naciones decían, bueno, pues yo también quiero. Entonces empezaron a aparecer auténticas aberraciones. Aquí tenemos el americano, véase el cañón, esto es el cañón, de soldados, o sea, el tamaño de esta pieza es impresionante, funciona sobre raíles, porque si no, no se puede mover, es enorme. Lo que no he conseguido es averiguar exactamente el nombre de la pieza, no lo consigo averiguar y dan 1000 vueltas, pero es la contrabertha, digamos, americana de la época. Un calibre muy semejante y un alcance muy parecido. Bien, pero también hay cosas varitas y empezamos con las piezas ya curiosas. Aquí tenemos un prototipo inglés, no sé muy bien cómo definir esto, una mezcla entre tractor y pieza de artillería o algo así, porque esto no es un tanque, evidentemente, es donde vemos los intentos que tenía esta gente de poder mover las artillerías pesadas a donde quisieran, aunque mover esto pues evidentemente era un poquito complicado. Vemos aquí las ruedas con estas especies de piezas de madera o de metal para poder avanzar en un tractor. El movimiento era muy limitado, pero bueno, tenían ahí una potencia de fuego bastante importante. Pero tenemos más. Estas dos fotos, que os están tremendamente curiosas, la primera es un tren blindado, que después en la Segunda Guerra Mundial se hicieron muy famoso, pero en la Primera Guerra Mundial ya se empezaron a utilizar. Vemos el tren que está completamente blindado con acero, tiene cañones, ametralladoras, etc.
Pero es que la segunda foto es muy curiosa, porque lo que se ven aquí son elefantes blindados, entre comillas. Vemos aquí como llevan cañones, ametralladoras, al margen de tropas. Entonces es una foto, obviamente británica, ¿vale? Donde se ve que se utilizó todo para hacer daño, y en este caso el uso de elefantes pues también era útil, bueno, supuestamente útil, porque no sé hasta qué punto es un elefante, pero es curioso ver cómo se podía montar cualquier cosa en cualquier cosa en este momento. Bien, estas fotos, esta es de la batalla de Somme, y aquí tenemos un ejemplo del tamaño de los proyectiles, que le he puesto para que se compare con un soldado de infantería. Entonces vemos que el proyectil supera los 2 metros de altura, el calibre, pues evidentemente es tremendo, tiene que ser de más de medio metro, más o menos, y pues el daño que puede hacer una pieza de estas pues es enorme. Y estos son los cañones típicos que estuvieron bombardeándose durante días, alemanes, franceses, intercambiando por artillería, y vemos un poquito, no se ve, aquí se ven 3 piezas, pero habían frentes con decenas, incluso cientos de piezas constantemente bombardeando. Se estuvieron bombardeando y bombardeando y bombardeando, porque pensaban que de esa forma podían destruir las trincheras enemigas y poder atacarlas, cuando lo que hicieron era precisamente que no pudieran atacarlas, porque destrozaron tanto los campos de batalla que era muy difícil maniobrar. Cuando las naciones se dieron cuenta que con la artillería solo no, pues ¿qué inventaron? Esta es el arma más grande jamás inventada, en teoría. Es de Talisman, es un cañón de 256 toneladas, 34 metros, pero lo más importante, alcanzaba los 130 kilómetros de distancia. Se colocó muy cerca de la frontera belga y directamente bombardeó a París, de ahí su nombre. Estuvo masacrando las posiciones parisinas hasta que la neutralizaron durante mucho tiempo. Era un arma muy poderosa, porque con proyectiles de 211 o 238 milímetros a 130 kilómetros de distancia, evidentemente la precisión es la que era, o sea, tú tirabas a París, ya caería en algún sitio de París, pero vamos, el alcance era brutal, muy grande. Entonces, el Pulfino sigue siendo el arma más grande jamás construida por el hombre, en principio, por lo menos según el Guinness, no creo que haya cambiado. Y decía que las naciones pues tienen que hacer algo. ¿Y qué hicieron? Pues desarrollaron una tecnología de los carros de combate, los tanques famosos, en donde intentaban neutralizar esos campos de batalla estáticos, esas trincheras, esa infantería con ametralladoras, de forma que inventaron todo tipo de vehículos blindados. Aquí tenemos el Renault F-17, también es una foto original que saqué en París, donde es el blindado por excelencia de las tropas francesas de la época, 7 km por hora, no es que sea muy rápido, vamos a suponer, 60 km de autonomía es mucho para la época, era un blindado que era bastante autónomo. El blindaje medio, 22 de frontal, 8 de lateral, milímetros, y un pequeño cañoncito de 37, aquí lo veremos mejor, aquí, que hacían que fuese un carro pues, muy versátil. Es un carro muy pequeño, no sé cómo, aquí se metían 4, porque tiene mérito, porque aquí vemos al conductor y aquí vemos al artillero y no me imagino dónde están los otros, pero era un carro con capacidad hasta de 4, aunque con 2 se podía pilotar. Y lo que tenían un 37 milímetros era casi suficiente para vencer blindados contrarios, pero hacía mucho daño en infantería, lógicamente. Otras naciones desarrollaron sus propias versiones. Inglaterra sacó la serie Mark, donde el más famoso es el Mark IV, aquí vemos un montón de ellos. Tenía una equivalencia parecida al francés, 6,4 km por hora, muy lento, 56 km de autonomía. El blindaje es bastante inferior, 12,6 en vez de 22,8, que es el francés, pero estaba muchísimo mejor armado. Tenía 2 cañones de 6 libras y 3 ametralladoras del 7,70, lo que le daba una potencia de fuego contra infantería nada desdeñable. Era una pieza muy importante. Además,
iba agarrado con las Lewis, por lo tanto tenía una cadencia de fuego muy grande. Era un tanque ofensivo, pero defensivamente hablando, el blindaje que tenía era superado por cualquier otro blindado de la época, incluso disparando de cerca por un rifle, porque con un blindaje de 6 milímetros por el lateral podían superarlo directamente un disparo de rifle. Estos tanques eran muy difíciles de manejar, eran muy pesados, se atascaban constantemente, se destruían a cientos y además eran utilizados para transportar tropas, como por aquí, para sortear trincheras, variar caminos, etc. Y eran muy apreciados por los alemanes, porque los alemanes tenían una tecnología de tanques un poquito distinta y en concreto se dedicaron a capturarlos. De aquí vemos una foto de más 4 capturados por los alemanes con sus insignias, y para ellos capturar un blindado de estos era una auténtica maravilla. Me ocurrió un poquito como la Guerra Civil Española. ¿Para qué lo voy a destruirlos si los puedo utilizar? Si capturo los vehículos del enemigo. Porque los alemanes tenían sus Sturmpanzerwaffen, esto de aquí, que era esta especie de caja de zapatos que iba a 5 km por hora, todavía más lento, pero blindaje de 30-20, o sea, un blindaje muy superior a los aliados. Era tan superior que un cañón de 37 o de 6 libras no lo perforaba, en principio, salvo que estuviese muy cerca. Sin embargo, tenía un cañón del 57 milímetros capaz de perforar cualquier blindaje de la época y 6 ametralladoras de 7,92. Por lo tanto, era un vehículo extraordinario contra infantería y capaz de destruir cualquier blindado enemigo, en principio aguantando cualquier impacto que no estuviese muy cerca. Problema de estos vehículos, pues que eran muy pesados, 5 km por hora, muy pesados. Para que llegasen a la zona de conflicto, pues había muchísimos problemas, eran muy difíciles de maniobrar. En cuanto se atascaban un poquito, ya no podían salir, era un poquito de. Eran los principios. También es cierto que los alemanes en la serie Panzer espabilaron, se dieron cuenta de qué había pasado y a partir de ahí cambiaron radicalmente y pasaron a tener tanques ligeros muy rápidos, muy veloces, capaces de moverse lo más rápido posible en la Segunda Guerra Mundial, aunque luego empezaron a desarrollar otra tecnología. Al principio se dieron cuenta que había que ver más, llegar antes y tener incluso menos blindaje, pero era el primer intento de blindar oral como la época. Estos tanques se fabricaron muy poquitos frente a los ingleses, que se fabricaron muchísimos tanques. Inglaterra fabricó una cantidad muy importante de blindados. Bien, aquí tenemos otros ejemplos de otros vehículos. Este de aquí, el de abajo, a mí me fascina porque me parece que sale de una película de ciencia ficción, parece del espacio, no sé muy bien ni cómo definirlo, porque se incluyen unas ruedas aquí abajo. Sin embargo, unas ruedas para mover esto parece difícil, o sea que tendría que ser muy lento. Está tremendamente armado, solamente aquí se ven 4 torretas y se supone que en el lateral habrán 3 más, en el otro lateral. Y no tengo datos sobre su blindaje, pero evidentemente tiene que ser un elemento muy pesado y muy lento. Y este de aquí arriba parece un elemento intermedio. Es un vehículo, sé que es aliado, porque he visto referencias de los aliados, pero no exactamente de qué naciones, pero es realmente parecido a los MAR, que son orugas, un blindado oruga, y tiene aquí arriba, aunque no se ve, un pequeño cañoncito. Pero esto de aquí abajo es muy curioso. Esto tiene que ser alemán seguro, porque tiene la pinta de la tecnología alemana de la época. Pero eso sería la centro de gravedad de ese, bueno, esto no puede andar por ningún sitio. No, y como para girar, si te pasas de camino, cualquiera gira. Es que en esa época es lo que ocurría. O sea, esto prácticamente eran torretas fijas, ¿no? Las dejabas ahí y poco más podías moverlos. Ese abuso del blindaje suponía eso, que es algo que ocurrió más adelante. En la Guerra Civil Española se desarrollaron blindados que luego no se podían ni mover directamente. O sea, fabricabas el vehículo blindado y luego no podías ni arrancar directamente. O sea, son cosas que han pasado. O sea, mucho blindaje, pero muy difícil de manejar, de gestionar. Bien, aquí tenemos esta pieza, es un blindado americano. Si nos damos cuenta de las dimensiones
contando que hay 3, 6, 9, 12, 13 infantes delante de él y aún hay sitio. O sea, las dimensiones son aberrantes. O sea, realmente esto es ya lo máximo en tamaño, en blindaje, velocidad, en todo. Sí. Perdón, espera un momento. Sí, que apenas me terminó. Es que así se graba. Sí. No, simplemente señalar, Hay un botón. solo señalar una cosa, el tanque anterior que sentías que no sabías de la primera, Sí. por el que se te sonó por la puerta y la gorra del que está ahí junto a la torreta, creo que es francés. Sí, pues tiene sentido. Y, Sí. y dices que el siguiente es americano, pero los americanos emplean el casco Adrian de los británicos. En cambio, este es el Brody británico, este es el Adrian francés. Según la página web que lo he sacado, es americano, pero tampoco. Pero es que este es el casco de tanquista. No estoy del todo seguro. Tampoco te lo puedo garantizar 100% porque fíjate que los emblemas nacionales no se ven. Es que me recuerda a un modelo experimental precursor del Renault Charlis de la Segunda Guerra Mundial. No lo sé, no voy a mentirte, no lo sé, no me atrevo a decirlo. Yo la documentación que he sacado es que era un blindado americano y también es cierto que Los emplean mucho vehículos franceses. pues igual que eso igual está en línea. Esto es un uniforme de tanquista americano, tanto el casco como el uniforme. Le he explicado, la resolución es muy bajita, ¿sabes? Tengo el problema de estas fotos, que son fotos originales, escaneadas y lógicamente es muy difícil de apreciar. También es cierto que la numeración, según la web donde me he inventado, corresponde con la numeración americana, la posición, tamaño, etcétera, de los números. Entonces, hasta ahí puedo leer, ¿sabes? No te puedo decir, es que es lo que tienen las fotos, que a veces pues, te tienes que fiar lo que ves. Que por cierto, me conté una pequeña anécdota, rompiendo el hilo de fotos, que te gustará. Hace unos años de una conferencia en el instituto a gente de 17 años sobre las batallas de Alejandro Magno. Y mostré con unas diapositivas que eran láminas de Osprey, dibujadas a mano, ¿vale? Muy bonitas. Y Angus MacBride. y un chaval me pregunta si yo tenía fotos. Y le dije, hombre, es que se dice que sería el fotógrafo de Alejandro seguro que fue a la batalla. Dice, juegos de puta madre. Oh, vale. Estamos bien con la respuesta. Para que veamos un poquito cómo está el tema. El chaval que era de fotos estaba todo preocupado. Es que hubiese molado mucho más con fotos. Digo, venga, no. Y un vídeo ya, aquí, perfecto. Bien, era una anécdota de la cabeza. Bien, y esto de aquí es una maqueta. Ojo, es una maqueta. Porque es el famoso ZAR que se le ha visto, pero no se le ha visto, existe, pero no existe. Según los rusos existió. Según los alemanes no existió. Con lo cual, bueno, no sé si existió o no, porque según los documentos, se supone que los rusos fabricaron esto de aquí. Era una especie de, no sé cómo definirlo, megatractor, con unas ruedas inmensas, una torreta circular, en principio con 4 torretas, capaz de disparar 360 grados, pero los rusos dicen que lo emplearon, pero los alemanes dicen que no. Con lo cual, es una maqueta, está hecha sobre un boceto, pero es una pieza muy curiosa. Veas el tamaño de un vehículo normal, el tamaño de un infante y el tamaño del monstruo este. Si esto llega a funcionar, tendría que ser auténticamente espectacular verlo circular. No sé qué tenía más si miedo la risa. Sí. Se hicieron cosas muy raras, Al principio se hicieron cosas muy raras, hasta que luego todo va a funcionar. Bien. El siguiente aspecto, el dominio del mar, lógicamente. Si bien al principio los combatientes no dieron excesiva importancia al mar, tengo que decirlo, tampoco desarrollaron una tecnología muy allá, sí que hay dos cosas muy importantes que se desarrollaron en la Primera Guerra Mundial y que en principio alguna gente conoce, pero otros no tanto. Esto es un buque normal, un crucero de guerra británico, con sus esto de vapor, aquí sus chimeneas, ¿vale? Armado con los habitual, cañones de 80 libras navales, 12 cañones más de tiro directo
antiaéreos, torpedos, etcétera. Pero si algo que se ha desarrollado con los militares británicos fue la producción del primer portaaviones, que lo tenemos aquí. Está pintado con un camuflaje muy curioso y lo que hacían era literalmente poner encima del buque la pista de aterrizaje. Eso sí, se me antoja algo estrecha, pero bueno, si eran capaces de aterrizar con los aviones de la época ahí, pues ya tenía su mérito. Tenía capacidad para 20 aviones y aparte seguía estando armado, solo con 4 cañones, pero bueno, seguía estando armado. Era un crucero adaptado. Y fue el primer portaaviones de la historia. Está totalmente documentado. Entonces, de alguna forma, da un poquito de ventaja táctica a los aliados y bien, creo que es algo que no explotaron demasiado, el tema del mar en la Primera Guerra Mundial. Los que sí que espabilaron mucho fueron los alemanes, frente a sus cruceros de toda la vida, con sus chimeneas monstruosas, etc. Estos barcos mega barcos súper lentos, aunque bien armados. Si algo sacaron los alemanes, evidentemente fueron los primeros U-boats, los submarinos, que, digamos, dominaron el Atlántico Norte sin ninguna duda durante muchísimo tiempo, incluso el periodo de guerra, que al principio de la Segunda Guerra Mundial causaron auténticos estragos, porque tenían la tecnología suficiente. Eran capaces de disparar tanto por proa como por popa, y unas naves con hasta 10 torpedos, que para esa época ya era más que razonable. Y aparte, no se puede decir que fuesen mal armados, porque llevaban encima un 68, así, como que no hay otra cosa, ahí encima del transporte el 68, solo, ¿vale? Por lo tanto, era un buque impresionante, con una potencia muy grande y que causó auténticos estragos. Si bien es cierto que tampoco fue determinante en la Primera Guerra Mundial, pero sí que hicieron muchísimo daño y sobre todo marcaron la pauta. A partir de ahí todo el mundo desarrolló tecnología para tener submarinos. Entonces los U-boats fueron los pioneros y le dio a Alemania una ventaja en el mar, a mi entender, importante. Yo creo que sinceramente, lo he dicho antes, tenían ventaja aérea, tenían ventaja marina y a mi entender tenían ventaja terrestre, no sé qué hicieron, la verdad, algo habían de mal. Dime. Simplemente señalar que... Sí. ¿Sí? Sí. Sabéis señalar que en verdad los grandes pioneros de los submarinos fueron los franceses, con el que se llama Narval, que fue el primero, que es una copia, una versión de Jacques Peral, que Peral no tuvo suerte en España, pero sí que copiaron el proyecto los franceses y luego también desarrollaron lo mismo los británicos y los rusos. En cambio, Alemania al principio desechó completamente el del submarino. De hecho, el famoso almirante que está al frente de la flota, ¿cómo se llama este? Sí, exactamente él. Pues prácticamente hasta el año 1911-12 desprecia completamente la posibilidad que Alemania pudiera ser armas submarinas porque no la veía realmente potente y que tenía que ponerse todo en toda la cadena de en los cruceros y acorazados, hasta que viendo que la tensión militar estaba llevando a la guerra, Alemania empezó a desarrollarlos, pero al principio de la guerra escasamente contaba pues como serían 20 o 30. Sí, pero luego fíjate lo que sacaron. Son cosas que pasan, ¿no? Al principio de la Segunda Guerra Mundial, que Hitler no ponía cañones en los tanques, porque ¿para qué? Si lo que debe era correr, entonces no ponía cañones. Luego ya se dio cuenta que si disparamos con cañones mejor. O sea, que estas cosas se van adaptando. Pero sí que es cierto que hubo una época que los U-boats dominaban todo el Atlántico, por ahí no pasaba nada. Sí, entre el 15 y el 16 fue el dominio absoluto. Total y absoluto, o sea, ni suministros, ni por ahí no pasaba nada. Sí que bien. Aunque curiosamente la flota de submarinos más efectiva de toda la historia fue la austriaca. Mira, por eso no lo sabía. Los alemanes dieron no sé, pero unos 15 o 20, sí, tenía más. Bueno, tenía todos los puertos del Adriático de la costa de Dalmacia, eran suyos. Claro. Y los alemanes prestaron como unos 15 o 20 submarinos y el rendimiento que tuvieron contra los rusos, contra los italianos, contra los franceses, incluso contra los ingleses fue extraordinario. Es una cosa poco conocida, pero que sí que me gusta mucho la historia de la arma submarina, me quedé muy asombrado de descubrir que los austriacos son los que mejor rendimiento sacaron
Pues mira, eso no sabía, pero sí, tiene su lógica. Realmente que mira en la Austria de la época no lo han tomado. Sí, de hecho Austria de la época tenía una armada que para su tamaño era muy potente, tenía 4 grandes acorazados que hicieron un gran rendimiento y tuvieron a Francia y a Italia contra las cuerdas. Parece mentira, una armada que era inferior en número pero muy buena en calidad. Y lo más curioso de todo es que la artillería, por ejemplo, la fabricaba Skoda. Ahora sí, claro, pues, y en la Segunda Guerra Mundial hizo tanques, pues en la primera hizo la artillería de los acorazados cruceros austriacos. De hecho, uno de los primeros grandes cañones de gran calibre de los que has sacado, sí. De las ruedas era un mortero Skoda de los que bombardearon Brujas, cuando de hecho esperaron para bombardear Brujas, para empezar el bombardeo de Brujas y el de Lieja a que llegasen los cañones Skoda, porque no, bueno, pues porque tardaban más en llegar de lo que esperar, y estaba y bueno, y retrasaron un poco la campaña y todo para eso. Vaya la pena. Sí, es curioso, son cositas. Sí, dígame. En relación, en relación a lo que decías de la ventaja tecnológica alemana, y por qué pierde es la economía. Correcto. Sí, bueno, la falta de materias primas sí. Y la falta de poder mantener una carrera a largo plazo. Sí, porque es evidente que empezaron muy bien, tecnológicamente también, por supuesto. Sí, pero los años tenían las colonias y eso les daba recursos Sí, por eso. abundantes. Eso ya es entrar en el debate típico de por qué sí, por qué no, pero si analizamos fríamente, tecnológicamente hablando, lo veis y dices, madre de Dios, o sea, como en el aire eran muy superiores. En el mar. Luego los ingleses tuvieron aviones mejores. En el mar Inglaterra tenía una avioneta más potente. El cañón de 75 jamás lo igualaron. El cañón francés del 75 jamás lo igualó. Es decir, no creo que en unas cosas tuvieron avances superiores, en otras otros. El tanque lo inventan los ingleses. Es decir, que creo que hay avances en unos campos y en otros en diversos. Sí, yo creo que Alemania siempre empieza muy fuerte y luego se para. De hecho, una anécdota curiosa es que el primer torpedo de guerra, el Whitehead, se llamaba, por el fabricante, era austriaco. Aunque el fabricante era de inglés, el primer torpedo de guerra era austriaco y de ahí se exportó ya en tipo de paz, que se dio en el siglo XIX a prácticamente todas las armadas submarinas. Sí, mira, curioso. ¿Una pregunta más? Sí. No, si no, sin problemas, esto es más divertido si hablamos. Bien, ahora curiosidades. Aquí he puesto un par de fotos para eso, muchas gracias. Aquí tenemos el email de la época, literalmente. Abrías, soltabas el palomo y ya llegará. ¿Vale? Era muy curioso. Se utilizaron muchísimo, De hecho, los británicos tenían un cuerpo especial de pigmeos, curiosamente, y con sus todos, o sea, una cosa tremenda. Sí, con medallas y con decoraciones y grados y todo, y dices, ¿será posible? Pero sí, le da mucho respeto a las palomas. Y aquí tenemos, no sé si se ve bien, pero es la cámara de fotos, lo que lleva el bicho, ¿vale? Paloma de reconocimiento. Sí. Pues sí. Lo que es realmente curioso es, vale, tú lanzas la paloma con la cámara y ¿cuándo le dices a la paloma que haga la foto? ¿Y cómo la hace? Quiero decir, estarán entrenados para hacer algún gesto o algo, es una cosa que me llama la atención, pero vale, paloma ahí o graba continuamente hasta que se acaba la cámara o no sé, pero es curioso, o sea, el uso de las palomas para este tipo de cosas. Además el paloma tendrá un rendimiento. Perdón, es que luego lo subimos a YouTube. No se ha encendido ya, se ha encendido. El paloma tendrá un rendimiento con ese peso, entonces probablemente
igual no llegaría a su sitio. No, igual. Y aparte están los halcones alemanes, que todos hemos visto películas que se hacen por ahí. O sea, esto es curioso, o sea, el uso de las palomas para la guerra es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Pero bueno, o sea, ahí está el bicho. Algo no he hecho que no pasa. Ahora. Bien, siguiente bloque de cosas distintas es todo tipo de tractores. Cuando la guerra se enquista, pues evidentemente hay que hacer algo, y ese algo es cómo sobrepasar trincheras, montículos, alambradas, etc. Entonces todos los países empiezan a sacar vehículos realmente curiosos para sobrepasar todo este tipo de problemas, ¿no? De obstáculos y demás. Aquí tenemos aquí abajo, que se ve un poquito mal, tenemos aquí abajo un tractor en teoría limpiando alambradas. Aquí tenemos un prototipo de tractor que no sé muy bien para qué puede servir, porque evidentemente parecen civiles los conductores, no son militares. Supongo que será alguna cosa, no sé, cualquier cosa, eso. Pero los más conocidos son que era como se hacían las trincheras, lógicamente, al margen de pico y pala, ¿vale? También evidentemente habían tractores para hacer trincheras, o si no, no se hubiese llegado a tener esa cantidad aberrante de trincheras que se veían en ambos bandos. Entonces este tipo de tecnología se desarrolló muchísimo por necesidad, lógicamente. Bien, entramos ya en cosas que ya son muy curiosas. En la sección de motos, la de arriba izquierda es una moto lanzallamas, que hay que tener valor para meterse un lanzallamas en una moto, pero bueno, ahí está. Ahí con el depósito de combustible bien grande para que te den, por si acaso no explota. En fin, es una cosa que se utilizó. Es ruso, como se puede ver por las letras. Sí, era por dices, vale. Si ya me parece auténticamente milagroso el concepto de lanzallamas, el peligro de correr el infante encima de meterse en una moto, pues ya me parece una cosa muy curiosa. Luego tenemos aquí a la derecha la moto con el sidecar blindado, que se utilizó, pero es que la de abajo a la izquierda me parece realmente impresionante. O sea, el tiro está disparando hacia atrás. O sea, es como, no sé, huyo del enemigo de disparo o algo así. ¿Cómo se puede disparar hacia atrás? Pues ahí está la fotografía. O la Maxi montada en el sidecar de abajo derecha, esa también es muy graciosa. Ahí un tío escondido con su ametralladorcita. Son cosas muy curiosas. El de abajo izquierda sin blindaje y sin nada, igual que las llamas, ni un parapeto ni nada. O sea, te pegan un tiro, pues vale. Sí, y si queda el conductor que está para él va para adelante, parece. Yo por el sombrero diré que son británicos. Todas estas cosas son británicas, evidentemente. Y los de arriba son rusos y los de abajo, pues no me atrevo a decirlo. Supongo que serán rusos también, los rusos o británicos, por la detalladora. Los de atrás. Los de abajo derecha. Esos británicos. Británicos. Por la gorra tiene que ser británico seguro. Estos son británicos seguros, o sea, nadie es capaz de hacer esto. Nadie está tan zumbado para hacer. Británicos. Sí. Estos con las mantitas y esto aquí. Esos son americanos, los de arriba a la derecha son americanos. Sí, ¿verdad? Sí, la manta. Y esto de aquí abajo son tropas coloniales. Son británicos, además, el conductor está... Sí, está al revés. Pero bueno, es curioso, ¿no? Está aquí el tío con la ametralladora disparando para atrás. Está bien la pregunta. ¿Cuándo dispara va más deprisa? Pues no lo sé. No lo sé porque esto ya roja un poquito. Lógicamente iría más deprisa, sería para oír mejor, ¿no? Esto de aquí arriba es un grabado, evidentemente, pero esto son fotos verídicas. O sea, esto no es un prototipo ni es un... Esto existió, o sea, alguien tuvo que disparar con esto, supongo. Además, se le ve muy concentrado el hombre ahí, haciendo fuego. Bien, el último aspecto ya de vehículos raros es coches, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Porque aquí se blindó todo lo blindable. Arriba a la izquierda tenemos algo blindado con dos ametralladoras, que no es motor de pavo, o sea, tiene una potencia muy impresionante. Y pues bueno, pues tenemos ahí esto que yo creo que eso ni se movía. O sea, eso parece como un carro de la antigüedad que iban ahí dentro todos y de ahí no te muevas.
porque está totalmente blindado. Pero es que el de arriba a la derecha, con esas hélices, es ya, pues no sé, supongo que será para correr más, porque no le encuentro ninguna otra aplicación. Y eso existió de verdad. Pues ese vehículo funcionó, porque me he estado documentando. Todos los vehículos que están aquí funcionaron. Bueno, menos uno, que lo explicaré, que es un prototipo. Y abajo tenemos el típico vehículo que no sabes qué hacer con él y le pones un blindaje. Tienes tu cochecito, le pones ahí unas láminas de acero y ya para adelante. El típico vehículo blindado, etc. Pero aquí tenemos los raritos. El de arriba es un prototipo, no se llegó a fabricar y a mí me recuerda al coche de Batman, francamente. O sea, eso fue un prototipo que intentó desarrollar el ejército alemán y que no desarrolló porque realmente parece curioso, ¿no? O sea, una cosa así muy modernista. Pero es que el de arriba a la derecha sí que existió. Es una especie de mezcla entre avión y coche con una ametralladora, contiene una hélice, una cosa muy rara. No sé si querían hacer, ¿qué? ¿Algún coche que corriese más o qué? Perdón. De arriba a la derecha, es que sí, tiene aspecto como de vehículo anfibio, ¿no? Sí, pero ¿tú crees que eso flota? Pero bueno. Son prototipos. Está en la demanda. Puede ser. No lo sé, la verdad es que no lo sé, son cosas ya tan bizarras que no se me escapan, ¿vale? Aquí tenemos más ejemplos de blindaje de todo tipo de vehículos. Aquí ya, arriba, abajo y este, todos son verídicos, lógicamente. Y seguimos. Más vehículos blindados, a mano, lógicamente. Entonces, un vehículo de la época que le han puesto ahí una ametralladora y unas láminas de acero, y con esto iban para adelante, para el frente. Otra vez el uso de hélices, es una cosa muy curiosa, ametralladoras y hélices. Y este de aquí abajo que no me atrevo ni a definir esto que es. Porque es que si se ve bien, tiene 3 ruedas. Es un triciclo de combate. 2 ruedas principales, y aquí atrás tiene una rueda pequeñita que apoya, tiene un pedazo de cañón aquí, que esto tiene que pesar la vida, y no sé muy bien esto cómo definirlo. Es un vehículo raro. Vale. Y aquí tenemos otro que era tan pesado, de estos hubieron varios, que solamente pueden circular por raíles, no pueden circular por carretera, tienen que circular por las vías del tren, tenía el ancho ferroviario para poder circular, porque si no eso era imposible de mover directamente. Y ya está, no me quedan más cosas. Quizá esas hélices tan grandes como los vehículos, más que para la propulsión, fueran para dispersar gases o en las trincheras o para dispersar. No lo sé. Yo no le veo unos aspectos sobre propulsar el vehículo. No, es que parece muy raro para propulsar eso. Yo le veo más función de ventilador que de hélice. Es una cosa que me llama mucho la atención y he buscado mucha documentación, he mirado en todas partes y hay fotos históricas, pero te pone blindado no sé qué, no sé cuántos y tal, armado con tal, blindaje tanto. Sí, pero ¿para qué sirve? O sea, no hay documentación, o yo no encuentro documentación de para qué sirve la hélice, porque es que además se repiten varios, o sea, no es casual. Aquí arriba a la derecha tenemos un caso. Eso parece un motor de avión. Claro, es que poner un motor tan pesado solo para... Pero si vehículo con esa hélice, lo más probable, si intenta moverse, es que se desmonte. Sí. En la Segunda Guerra Mundial sí que hay vehículos de ese tipo, pero con esquís que usaron los rusos, por ejemplo, en la Botadoga para... y ahí, claro, sí que sirve para... que rodar sobre escenas de rodaje de aquella época. Claro. Es una cosa rara. Es lo de las hélices lo que me ha chocado. O sea, este tiene un diseño que parece futurista más que... Parece que no tenga 100 años, sinceramente. Pero no sé exactamente el uso de las hélices. Vale, me hubiese gustado ver esto en acción, porque es que sale Batman y te lo crees directamente. No sé, es bonito, ¿no? Es un coche blindado, muy bonito. Y bien, esto es un poquito fotos que hemos localizado, aspectos curiosos. Tampoco trataba de una conferencia en el sentido tradicional, exhaustivo de armamento aquí, sino un poquito señalar cosas un poquito distintas, porque tampoco
esto da para mucho, da para muchísimo. Y en fin, espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta o cualquier tema, encantado. Sobre el código, preguntas. Yo un poco siguiendo el hilo de lo que has dicho, de lo que hemos visto, en relación a los engendros que iban configurando estas cosas interesantes que nos presentan. Lo que un poco llega también hasta la Segunda Guerra Mundial es el conflicto entre blindaje y mecánica. Claro. Es decir, aquellos lo que ven, como muy bien has dicho, es que hace falta cada vez protegerse más, pero en la práctica la mecánica no se desarrolla y eso se ve incluso hasta los últimos modelos de cañones de asalto basados en el Tigre, que tienen poca potencia en relación a eso. Entonces sufre toda la mecánica y de hecho la viabilidad, como muy bien habéis dicho, también en la guerra civil, de todos estos artilugios en el combate y más en todo terreno es nula. Nula, sí, ya como negativa. No hay fiabilidad. Yo creo que pones un trasto de estos ahí y le da ventaja o te ataca directamente, porque es que realmente, si está bien colocado, tiene potencia de fuego, pero no puede maniobrar, no puede... Pero es que incluso la física del aparato hace inviable que estén de terrenos irregulares. No, claro. Entonces, algún camino correcto, ahí te has quedado. Eso está claro. Pero es que en la guerra, desde la antigüedad, siempre está la relación entre ofensiva-defensiva, capacidad ofensiva y capacidad defensiva. Desde los infantes demasiado acorazados y que a la vez quieren tener demasiadas armas ofensivas, desde las primeras falanges griegas y que después se acorazan, las primeras falanges, por ejemplo, de Alejandro Magno, luego pasan a tener unas lanzas excesivamente largas y se acorazan demasiado, luego los legionarios romanos pasan a ser más ligeros y entonces pueden vencerlos. Pues lo mismo tenemos en el siglo XX. Y entonces, y cada vez se renueva el ciclo, cada vez se vuelve a inventar algo más ligero, más móvil, que puede avanzar más rápido y que vence a esas defensas estáticas, a esas defensas demasiado rígidas que tienen una capacidad ofensiva mayor, pero rígida, estática. Y entonces pasamos a esos en la Segunda Guerra Mundial, a los Panzer I, que lo ves y es un tanquecito de nada que parece de juguete, pero que la Blitzkrieg se hace con eso. Pero corre, es la guerra relámpago. Y en la Primera Guerra Mundial tenemos esas guerras de trinchera que al final de la guerra los alemanes no vencen casi de milagro con esas Schutztruppe, con esas tropas de asalto, que lo que hacen es ataques en profundidad. Y van muy ligeros, pero armados hasta los dientes, y son pequeños grupos de asalto, y si hubiesen tenido suficiente tiempo para aplicar esos métodos, habrían podido llegar a vencer, porque rompían el frente a cada vez. Estaban inventando la guerra, la Blitzkrieg, es decir, los combates de asalto. Y bueno, pues es un ciclo que se renueva siempre en la historia de la guerra, desde la antigüedad y hoy en día sigue igual. Por ahí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia porque realmente quiero su testigo. Ha habido un tanque que usted ha dicho que ponía rieles para deslizarse. ¿Un tanque o un blindado? O un blindado. Será el de aquí abajo derecha. Pero claro, ¿qué hacía? Ponían los rieles, espérate que te voy a disparar. Es que No, o sea, solo podían circular, pero no habían vías del tren, igual que los trenes blindados. O sea, eso era muy común, ¿eh? Ah, sí. A ver si organizo el tren. Y luego, si algún día, yo soy enfermera del SAMU, si algún día hacemos un museo, les pediré la foto porque no me imagino yendo a rescatar a un enfermo en esta especie de ambulancia. Ha sido muy gracioso. Aquí, estos son entre el blindado de arriba, se desplazaban por la línea y bombardeaban donde llegaban y ya está. O sea, su operatividad era limitada a la línea del tren. Eso, muchos vehículos, si no es que no se pueden ni mover, o sea, ¿de quién mueve eso?
O sea, es imposible. Pero claro, si ahí no había gente que combatir, tú ibas por la vía, pero ahí... Ya, bueno, pero los ingenieros construían vías también. Y como invadían países que tenían vías, y esto también, por ejemplo, muchos de estos vehículos tenían armamento muy pesado que llegaba a mucho alcance. No hace falta que estén muy cerca, o sea, bombardean de lejos, pero sí que están limitadísimos a las vías. De todas formas, por la edad de los elefantes, por donde pueden pasar los elefantes, pero bueno, cualquiera de estos vehículos están muy limitados de terreno. O sea, es imposible que un vehículo de estos circule más allá de por una carretera bien hecha. En cuanto te metes en campo otra vez, esto no puede circular. O sea, esto se queda completamente bloqueado. Con lo que ves aquí, o sea, el blindaje que llevan, no podrían hacer nada, ni maniobrar ni nada. De hecho, las ambulancias se inventan para la Primera Guerra Mundial. Sí, cierto. Sí, la ambulancia es un invento para esta guerra. La silueta es... No solo esos vehículos... Es una cosa extraña. Las ambulancias, incluso de caballos. Sí, la hipomóvil y la automóvil. Respondiendo aquí a la enfermera que pregunta por lo de los trenes blindados, anotar o comentar que se utilizaron especialmente en el frente del este, que era una guerra mucho más móvil, donde las posiciones fortificadas y atrincheradas eran menos extensas, más volátiles, más temporales, y se utilizó muchísimo. De hecho, el tren ese, por las gorras que he visto los soldados, me parece que es austríaco. O sea, esos soldados son del Imperio Austrohúngaro, las gorras, y se trata de un tren blindado austríaco, posiblemente atacando pues, posiciones en Polonia o tal vez en Galicia. Las gorras es que esa gorra así, son los sacos. Sí que parece, sí. Entonces, en el frente este sí, desde luego se utilizó muchísimo. Y en el frente occidental la importancia que tenían era para poder transportar blindados frente a ataques aéreos, por ejemplo, las tropas o municiones y así defenderlos de esas incursiones aéreas, sobre todo a partir del 16, que ya los aliados empezaron a utilizar abundantes bombarderos. Y además, otro tema importante, mover los blindados, si vas por carretera, no llegas nunca. Correcto. A 5 kilómetros por hora. El ASTV se tenía que mover por tren y más blindado para protegerlo. Sí. Porque si no, es que no sería para nada. O sea, van para allá, vale. De aquí 3 meses y 500 días de gasolina he llegado. Entonces, eso está claro, los trenes en este sentido eran muy importantes. Y aparte, aprovechar las infraestructuras que ya estaban creadas para moverse, lógicamente. De hecho, a partir de que los británicos en francés crean la Fuerza Independiente, que es una fuerza de bombardeo estratégico, se hizo muy necesario proteger las comunicaciones ferroviarias y las industrias. Y eso motivó mucho el uso de trenes blindados en el occidente, pero sobre todo en el este se usaban muchísimo. Los rusos hicieron muchos trenes blindados y a raíz de la revolución muchos se fueron hacia el este. Correcto. Y entonces se crearon verdaderos señores de la guerra que controlaban sus tramos en Siberia, en Manchuria y en Transbaikalia, controlaban sus zonas de vías, porque claro, lo que controlaban era la vía y la zona que podían bombardear alrededor, y si tenían, bueno, y en general tenían tropas de caballería que seguían a los trenes. Incluso marcadas en los vagones. Sí. De caballos y de infantería salían y perseguían. Y hubo verdaderas batallas de tren a tren, de trenes blindados a trenes blindados, lo cual era, bastante curioso. Sí, muy curioso. De hecho, sale un buen ejemplo en la película Doctor Zivago. Hay un magnífico ejemplo de tren blindado operando por las vías del Transiberiano. Y es dirigido por un comisario político, protagonista de la historia. En Hugo Pratt, no sé si conocen a Corto Maltés, en Siberia, ahí saca el barón Unger von Stenberg, que es un personaje que existió de verdad y que se quería, que llegó a querer coronarse rey de Manchuria, y que con ayuda de señores de la guerra chinos, con ayuda y el apoyo de los americanos y hasta de los franceses, porque los franceses, acabada la Primera Guerra Mundial, llegaron a mandar tropas para apoyar a los rusos blancos hasta en Siberia, y
sin pedirle su opinión a la mayoría de los soldados. Se encontraron primero, si habéis visto la película Capitán Conan, se encontraron algunos primero pues en Rumanía, en la zona del Danubio, etcétera, y luego algunos también hasta en Siberia. Muy bien. ¿Más preguntas? De todas maneras, en relación al vehículo sobre raíles, también es verdad que muchas veces se adaptaban vehículos de explosión sobre vías para labores de vigilancia, porque los caminos sobre raíles había que tenerlos controlados. Entonces, se utilizaban en previsión de eso. De todas formas, donde pongas un elefante con la ametralladora, todo eso no sirve para nada. Eso está clarísimo. El que tiene elefante gana, seguro. Eso se debería utilizar contra el Imperio Otomano, ¿no? Supongo que sí, porque si no, o sea, ¿dónde metes elefantes? En Normandía, no veo en muchos sitios. O sea, cuidado que los soldados van descalzos, por ejemplo. O sea, el soldado igual, hay muchos. Lo importante son los elefantes. No, esos son coloniales, y los coloniales son bien descalzos casi todos. Eso es una brigada de marina. Las ametralladoras y los SLO estaban asignadas a la marina. Y los elefantes solo se llevaban para el transporte. Eso es una foto y las ametralladoras y los cañones los montaban delante de los delanteros de atrás, porque a la primera que disparaban salían los elefantes zumbando. No, ahí se van a quedar. Y si te fijas, van azul y los gorros son blancos, son acetados, son de marina. Sí, además se ve aquí en la forma de los uniformes de los cuellos. Y son de antes de la Primera Guerra Mundial, yo creo que casi más de la guerra de los Boer o por ahí, En teoría, según la documentación... Pero de las fotos de fútbol, porque no, claro. ahí ese que has puesto, el americano, el grandote, el carro grandote, que es lo que han dicho por ahí, es un Charlie, no sé, no. Espérate, no, estará antes o después. Bueno, Sí. Ese casi, vamos, de los que los panzers alemanes se cargaban en la Segunda Guerra Mundial. Sí, es que tiene aspecto de... Eso es un Charlie. Y lo de que los uniformes van de manera que los americanos no trajeron nada, se lo dieron todos los ingleses y los franceses. Y la numeración sí, la ponían ellos, Claro, yo te digo la documentación que tengo, no tengo más. En toda la Primera Guerra Mundial el casco que llevan es el de plato, digo yo. Sí, porque se lo dan los británicos. El casco británico, pero no se lo dieron los británicos. Bueno, de hecho, trajeron una cantidad de la paquete, lo que fuera, la cosa fue que no se pusieron ellos, de hecho la munición se la daban ellos y todo. Ellos lo único que tenían, los americanos lo primero era traer aquí el máximo número de gente. Y eso es un Charlie, eso es casi de la Segunda Guerra Mundial. Y además el que mandaba las brigadas esas probablemente era el general Pato, que era coronel. Y luego hay otro, tira para atrás, uno que había dicho de espaldas, ese de ahí arriba. Perdón. Ese si le das la vuelta, dale al siguiente. Ese es alemán. La CTV. Este es el ASTV. Y esa foto es de vista desde atrás. Que son porque el alemán llevaba casi 17, 18 tíos. Sí, pero los uniformes, bueno, que vamos a decir uniformes aquí. Fíjate, si te fijas un poco, la puedes ampliar arriba, No puedo. los carros que llevan son los resaltados Es de... el PDF. Y es que el problema es que la foto de por sí era diminuta, o sea, es que es muy difícil sacar detalle. Cuando te das un poquito ya se pierde todo, de hecho ya se pierde muchos detalles. Y luego, otra curiosidad que me parece a mí, el cañón grandote que está en los americanos. A ver, retrocedamos. Ese me parece que es un cañón alemán capturado y se han hecho los... Pero tiene una nomenclatura, ¿eh? Ya, porque ya cuando se lo quedan le ponen su número. Eso ya, claro, eso es como todo. Te decía la documentación, también quien documenta estas cosas. Los americanos no fabricaron, de hecho no fabricaron material. Puede ser. No te digo que no, ni que sí, no lo sé. No, más o menos. O capturado a los alemanes o cedido por los británicos. No, esto es, si hubiera Ya se hubieran capturado. si hubiera fecha, seguro que es después de la rendición alemana. Claro, es que esto es imposible. Esta documentación es muy vieja, ¿sabes? Y es muy difícil encontrar todos los datos. Pero bueno, en principio, más o menos, la idea es un poquito situarnos, ¿no? O sea, ver un poquito lo que hay. Luego, lo que decía Alejandro de los Skoda,
que llegaron a tardar porque es que los alemanes no tenían los escuadras, eran austriacos. Claro, eran austriacos. O sea, Es no lo que- es lo que- pertenecía a la gente alemana, porque cuando atacaron y se vieron en Lieja, se lo pidieron a los austriacos. Luego los ponían a parir, pero bueno, eso es así. Una curiosidad de todo. Sí, ¿no? Está muy bien. Cuando más sabemos todos, eso está claro. Sí, porque había muchos. Y luego el que tú dices, el raro ese con la cruz, Dime de qué empieza. el último, de las últimas fotos. Sí que has dicho que te gustaría. El prototipo. Sí. El que parece Batman. Un coche de reconocimiento. Ese es un prototipo de un coche de reconocimiento, que si no me equivoco, Espérate que le he dado demasiado botón. Me separa. claro, el último me parece, ¿no? Sí. Y coches. Si lo dibujas un poco y lo transformas, te viene siendo un vehículo de reconocimiento de la Segunda Guerra Mundial, y si le pones cadenas detrás, es el de Transporte de tropas. transporte de tropas. Sí, sí. Por eso vosotros Es para y luego el de la derecha, no sé para qué voy a atrás, pero si os fijáis, es como si lo tiraran para atrás y cambiaran los raíles que hay detrás. No sé qué visión tenía ni qué, pero la idea es esa. Por eso tiene las ruedas tan anchas. Para los raíles de aquí arriba. Pues, Sí. ¿pero para qué? Ni idea, eso es lo que habrá que buscarlo ver. Es que es una cosa muy rara, porque eso no puede volar. O sea, es imposible que eso vuele. No sé, es como si fuera yo qué sé, una jugada o algo así, pero no tiene sentido. Eso sí que no tiene sentido. Eso no lo había visto nunca y eso me llama la atención. Y la insignia es que no la distingo. Ahora, sí, es una escudo alemana. Es alemana, seguro, ¿eh? Sí, es una escudo alemana. Y luego una. Y las gorras de los oficiales y todo, Ah, alemanes. eso es seguro. alemán. Sí, sí. Lo que no sé si es que no le encuentro explicación, sinceramente. Sería un prototipo de vehículo de reconocimiento, a lo mejor, que necesita velocidad, pero eso para el frente del este. Sí, porque parece bastante ligero. Sí, muy blindado no se ve. Es que los rusos sí que emplearon calesas con ametralladoras. Es que los rusos en el frente del este sí que emplearon calesas con ametralladoras, porque eran muy rápidas, muy ligeras, y para ver como vehículo de reconocimiento con ametralladoras, que era lo que interesaba, porque ya desarrollada la guerra, pues ir con fusiles era muy arriesgado por la potencia de fuego que tenían entonces ya las unidades alemanas y austriacas. Entonces es probable que, copiando la idea de los rusos, intentaran probar a ver si podían hacer algo motorizado, ya que los motores de explosión desarrollaban a lo mejor a nivel de avión, y el motor de avión, más potencia que los motores de coche, y por supuesto un caballo al galope tendido normalmente, si no es de carreras, son 40 km/h no más. En cambio, el motor de un avión tenía que desempeñar velocidades en la Primera Guerra Mundial de 200 a 300 km/h, que era muchísimo más aplicado a tierra. Claro, tiene mucho más resistencia. Pero yo no veo esto. A tope velocidad, con que lograsen 100 km/h, Es que ya era el no va más. solo por el rozamiento con el suelo no puedes alcanzar esa velocidad de casualidad. Obviamente. Aparte que se iba a desmontar. Pero 100 kilómetros no es lo que intentaban probar. Vehículos que corren a 80, a 100, que era increíble, porque un camión o un coche previo de la Primera Guerra Mundial iba a 40, a 60, los más rápidos. Era muy raro que llegara de superes a 60 por hora en aquella época. Entonces, a lo mejor buscaban ese desarrollo. Eso sí, seguramente si no se produjo en masa, fue porque el resultado no fue muy... No, en masa no se produjo. A eso me refiero, que si no hay constancia de su uso, es que no se llevó a... no cuajo. No, te digo que no, porque esto está sacado de un documento que es precisamente vehículos no desarrollados. O sea, tienen una especie de colección de cosas que han fracasado en su objetivo original, digamos. Y claro, eso evidentemente se fabricaría uno, ¿sabes? Y a partir de ahí ya nada. Bueno, yo creo que dado la hora vamos a Sí. dejarlo aquí, está muy interesante, pero voy a anunciar los próximos eventos. Bien, como he comentado, a partir de hoy pues se acaba de inaugurar la exposición Crónica de la Gran Guerra, el archivo de Tánger, en el Museu Valencià d'Etnologia, en el que hay pues una de las maquetas la maqueta principal de nuestra exposición, y
y uno de los uniformes. Esta exposición se clausura el domingo, con lo cual pues, los que no la hayan visto pues os animo a venir a verla. El 12 de noviembre presentamos la obra Relatos en Miniatura, que es la recopilación de los relatos ganadores de nuestro concurso de relato corto histórico desde 2010 a 2014. Es una de las obras que editamos y bueno, pues la verdad es que hay unos relatos fantásticos. Hemos publicado aquí pues los 3, el ganador, el segundo y la mención, más algunos otros relatos que hemos considerado pues que vale la pena rescatar de los demás. Y bueno, pues ha quedado creo que un volumen muy interesante con el que se aprende historia y además se pasa un buen rato. El 17 de noviembre presentamos Jesucristo y Familia de José Luis Corral, que es una visión histórica de la persona de Jesucristo. Y el 25 de noviembre tendremos una charla coloquio sobre el libro Archienemigos de Roma, de Gabriel Castelló, y en la mesa redonda, en la charla, contaremos con Santiago Posteguillo, con Josep Asensi y con Gabriel Castelló, el autor, y conmigo. Les recuerdo que somos una fundación sin ánimo de lucro, se pueden hacer amigos del museo por un precio muy módico y además la mitad se lo devuelve Hacienda desde la nueva ley, así que sale aún más baratito, tiene muchas ventajas, les rebajan los cursos que hacemos, en nuestros viajes, en todas nuestras actividades, en nuestra tienda, etcétera. Es decir, vamos que como con una compra que hagan, con un curso, con un viajecito, con lo que sea, ya se lo han amortizado más que ampliamente. También hay una urna aquí a la salida, cualquier ayudita pues nos ayuda a hacer actividades como esta, exposiciones como la que hemos hecho y como la próxima que vamos a hacer, que va sobre la conquista del oeste y que inauguraremos en diciembre. Muchas gracias.